En la mesa, mientras vemos imágenes así, van llegando los manifestantes en la zona del Congreso. Miguel Ponce, que seguramente tiene mucho para explicar en el día de hoy cómo hemos llegado a este dólar a casi 23 pesos y sobre todo, Miguel, cómo hemos llegado a volver a pedirle financiación al Fondo Monetario Internacional. Buen día. Muy buenos días, Federico. Y sí, vos sabés, son testigos todos los que hemos estado en esta mesa, que desde antes de fin de año, y la última vez lo volví a reiterar, el problema más difícil que tenía Argentina para resolver en este año era el frente externo. Lo que no pensamos y no preveímos, algunos pensábamos que esto iba a ocurrir después del Mundial, hacia julio, que se adelantara tanto, que esta corrida que hemos tenido desde la semana pasada hasta ahora haya llevado a esta situación de tener hoy que volvernos a reencontrar con el viejo fantasma, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario Internacional. Podemos analizarlo desde ya con amplitud. El gobierno que mientras tanto asegura que la vuelta al fondo es para salvar el gradualismo. La pregunta que le dejo picando a Ponce es, ¿va a aceptar el gradualismo el Fondo Monetario Internacional? ¿Van a cambiar las reglas de la economía en la República Argentina? Una pregunta más que preocupante. También nos vino a ver Pedro Busetti, porque hoy es un día clave respecto de las tarifas. Hace mucho tiempo que Pedro viene alertando sobre esta situación. Nosotros también venimos comentando qué es lo que pasa al respecto y cómo le afecta de manera directa a la gente. Pero hoy el Congreso sí va a debatir y a tratar de avanzar en esta norma. En esta norma, Pedro, buen día, ¿qué tal? Que ya el presidente dijo, va a haber un veto. Bueno, creemos que es un día muy importante para todos los usuarios de Argentina en la medida que se apruebe este proyecto de ley que implica reducir o retrotraer las tarifas a noviembre del año 2017 y obviamente eliminar los aumentos que se aplicaron a partir del año 2018. Es una jornada, me parece, importante y una reflexión sobre el valor del dólar. Acabamos de hacer ayer un estudio sobre el aumento de los productos que tienen que ver con el consumo diario. A partir del 23 de abril hasta la fecha, aumentaron más de 5.000 medicamentos. La canasta sensible para jubilados y pensionados entre un 3 y un 10%. 5.000 medicamentos desde el 23 hasta hoy, 9 de mayo. El euro en este momento 28,20, como lo pueden ver en la pantalla, y como dijimos, el dólar está 22,94. La actividad pasa por el Congreso. Gonzalo Carnevale, vuelvo un instante con vos. Adelante. Y para esperar sobre novedades con respecto a lo que puede ocurrir dentro del Congreso de la Nación, quedan algunos diputados sin ingresar, pero el propio Mario Negri, el jefe de Interbloque Radical de Cambiemos, cuando ingresó dijo algo muy importante con respecto a lo que anunció el presidente Mauricio Macri en el día de ayer. Dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no tiene por qué pasar sí o sí por el Congreso de la Nación, algo que trajo por supuesto la crítica de los otros diputados que fueron ingresando, sobre todo de la oposición. Veremos qué ocurre. Hoy lo que van a tratar es el tema de las tarifas, que no es un tema menor. Hoy no va a quedar aprobado, por supuesto, pero sí le va a dar un primer paso como para que después se trate en la Cámara de Senadores y atención. Ahora, la frase que decías, ¿no? ¿Cómo fue lo de Negri? No tiene que pasar por el Congreso de la Nación. No, sí, Negri dijo, no tiene que ser refrendado por el Congreso de la Nación. Ajá. El acuerdo con el Fondo Monetario. Muchos dicen que directamente no tendría que haber pasado, y ahí le ponen el punto final. Sacale el Congreso de la Nación. No tendría que haber ocurrido esta situación. Greta, esto es lo que está diciendo la gente, sobre todo también en las encuestas que estamos realizando. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Fede? Buen día. Sí, sobre todo porque la gente, está asustada, ¿no? Todo el tiempo escucha, más allá de la inseguridad en este caso y en materia netamente económica, aumentos, tarifazos. Cuando vuelve a hablarse del Fondo Monetario Internacional, la gente recuerda la crisis que se vivió en el 2001, por eso están todos asustados, por eso se preguntan qué va a pasar con el dinero de los argentinos, qué va a pasar con la economía, si es correcto el rumbo económico que está tomando este gobierno o no. Realmente hay muchas dudas, Fede, y a medida que van transcurriendo las horas, que todo el mundo habla de esto, es como que hasta nosotros mismos no nos ponemos a pensar, decimos, a ver, ¿qué es lo que va a pasar de ahora en adelante?
La situación es complicada, esto no es novedad, pero veremos cómo se va desarrollando durante el transcurso del día, porque también estaremos muy atentos, como lo estuvimos a lo largo de todos estos días, de qué está pasando con el dólar, que nada parece frenarlo, ¿no? Quiero preguntarle a Bussetti nuevamente cómo reciben esta decisión del gobierno y enseguida poner al aire un informe de los vetos del presidente de la Nación, Mauricio Macri, a lo largo de lo que va su gobierno, su mandato en la República Argentina. Bueno, el próximo sería a esta norma, ¿no? Si sale, si se vota, la ley antitarifazo. ¿Qué dice Bussetti al respecto? Sería realmente lamentable, Ajá. pero nos parece que ahí hay una oportunidad por parte de la Corte Suprema de la Nación, que es lo que venimos reclamando hace ya bastante tiempo, de que intervenga y determine que las tarifas que se han aplicado desde 2016 hasta la fecha no interpretan, no responden al fallo que la Corte Suprema dictó en la causa Cepis, que las tarifas tienen que ser justas, razonables y accesibles a los ingresos de los usuarios. Nos parece que, en primer lugar, es lamentable que el presidente vete esta norma que interpreta el sentimiento de la mayoría de los argentinos. Digo, cuando se analizan las encuestas respecto a las tarifas, la mayoría de los argentinos dicen que están en contra de semejante ajuste, pero nos parece que ahora le correspondería, en caso del veto, la oportunidad para que la Corte intervenga, deje de lado aquellas pretensiones del Gobierno Nacional de seguir con el ajuste tarifario y fijar un criterio que responda a los intereses mayoritarios de la comunidad, ¿no? Las cacerolas que escuchan de fondo, los bombos, los gritos, los aplausos, fue hace muy poco tiempo en distintos puntos de la República Argentina queriendo frenar los tarifazos. Primero fue la gente, allí la ven, esta me acuerdo, era una noche, 8 de la noche, allí en Acoite y Rivadavia. Bueno, allí estaban concentrados algunos muy cerca de esa zona en Caballito y tuvimos en distintos puntos de la República Argentina situaciones similares. Ahora es la oposición la que va al Congreso y la que dice basta, basta de tarifazo. Pero como decíamos, del otro lado el presidente de la Nación diciendo que va a vetar esta norma si sale adelante, si prospera. Yo quiero que escuchen este informe, son unos segundos nada más, y refieren a lo que les decíamos. No va a ser si finalmente se hace efectivo, como el propio jefe de Estado lo prometió, el primer veto en la era Mauricio Macri. Mirá esto y entérate de lo que decimos. El veto es una atribución del Poder Ejecutivo Nacional a través del cual puede rechazar total o parcialmente los proyectos de ley sancionados por el Congreso de la Nación. El presidente tiene hasta 10 días hábiles después de la sanción legislativa para usar esta herramienta y su pronunciamiento debe contar con la firma de uno o más ministros del gabinete. Desde que Mauricio Macri es presidente, vetó 7 proyectos de ley, 4 totalmente y 3 de manera parcial. Si lo vuelve a hacer con el proyecto para retrotraer las tarifas, la oposición puede volver a insistir con la iniciativa, pero necesita de 2/3 para que se apruebe. En su primer año como presidente, dejó totalmente sin efecto la emergencia ocupacional, que preveía, entre otras cosas, la llamada doble indemnización por despido, la modificación a la ley de contrato de trabajo, que incorporaba la figura del salario mínimo profesional, la declaración de interés nacional de la protección de las personas portadoras de trombofilia, la expropiación del Hotel Bauen, régimen jubilatorio especial para los excombatientes de la Guerra de Malvinas, la ley de honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia Nacional y Federal, el régimen de promoción de la industria naval. Durante los 2 mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta vetó totalmente 3 leyes y 18 de manera parcial. Vale la pena destacar que Cambiemos no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras, mientras que durante ambos mandatos de la expresidenta, salvo en 2009, el kirchnerismo tuvo mayoría oficialista en el Congreso. Bueno, a las 10:30 de la mañana estamos trazando un panorama de lo que fueron y serán, esa es la pregunta, los vetos del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Él mismo asegura que el próximo sería a esta ley que podría salir y que tiene que ver con pronunciarse en contra de los tarifazos. ¿Qué dirá la oposición al gobierno? ¿Qué dirá la oposición
a Cambiemos. ¿Y qué dirá puntualmente el sector que lidera la expresidenta Cristina Kirchner? Estamos en contacto en este momento con Gonzalo Carnevale y con el diputado del Frente para la Victoria, Daniel Filmus. Adelante. Ellos intervienen en la economía argentina y la intención del Fondo Monetario Internacional es que nosotros tengamos recursos para devolverle el préstamo. No es que los argentinos vivamos mejor. Por eso ya hay angustia, ya hay dolor, ya hay preocupación en la sociedad argentina. Creemos que esta ley tiene que ser votada hoy y hacemos un llamado, desde acá hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que no la vete. Va a ser muy grave que el Gobierno Nacional desconozca la voluntad del pueblo expresado por sus representantes aquí en el Congreso. Es una amplia mayoría la que va a votar esta ley. Le pedimos al Gobierno Nacional que no vete la ley, que escuche la angustia y la preocupación de los argentinos. Es imposible pagar esas tarifas, viene un ajuste mayor. El propio ministro Duhovne dijo que va a haber menos obra pública, que va a haber menos trabajo y eso realmente repercute en nuestras familias. Queremos llevar tranquilidad, esta ley va a ayudar mucho a que nuestras familias tengan tranquilidad. ¿Qué análisis hacen, diputados, sobre la vuelta del FMI? Bueno, uno tiene que mirar un poco la historia de la Argentina para darse cuenta que cada vez que acordamos con el Fondo Monetario Internacional, lo que se impusieron son políticas de ajuste. El Fondo Monetario se fue de la Argentina justamente para que nosotros no necesitemos un tutelaje de nuestra economía. Prácticamente se ha ido de la mayor parte de los países, lo mismo había hecho Brasil, varios países de América Latina lo hicieron, porque, insisto, la preocupación del fondo es tener dólares para pagar la deuda. Nosotros necesitamos esos mismos dólares para industrializar el país y para que haya trabajo. Por eso es muy importante que ese acuerdo que se firme con el fondo, de acuerdo a lo que plantea la Constitución, es la Constitución la que dice que los créditos y los empréstitos internacionales tienen que ser debatidos en el Congreso de la Nación. Sería muy bueno que los diputados de la oposición conozcamos cuáles son los compromisos que asume el gobierno argentino, que se puede debatir acá de cara al pueblo. Hoy ingresando el diputado Negri decía que no era necesario justamente que esto pasara aquí por el Congreso Nacional. Por supuesto que sí es necesario de dos maneras. En primer lugar, porque supera el endeudamiento que se ha votado aquí cuando se votó el presupuesto. Tenemos que recordar eso. Argentina no se puede endeudar si no está previsto en el presupuesto. Esta perspectiva del fondo supera ese endeudamiento. Les recuerdo que al otro día que votamos el presupuesto, con un 10% de inflación, el gobierno cambió la meta de inflación al 15% y hoy nadie habla menos del 20-25% de inflación. El presupuesto está totalmente trastocado. Los temas que tienen que ver con presupuesto, como esto de endeudamiento, tienen que pasar forzosamente por el Congreso. Y doy un ejemplo. El día que Néstor Kirchner decidió abonarle al fondo y poder tener libertad económica para que Argentina defina su propio destino, lo hizo pasar por el Congreso. Si para el momento de abonarle al fondo hizo falta pasar por el Congreso, sin lugar a duda, como dice nuestra Constitución, esta toma de deuda tiene que pasar por el Congreso, entre otras cosas, insisto, para saber qué compromisos ocultos el gobierno quiere firmar con el Fondo Monetario Internacional. ¿De qué manera, diputado, habría que equilibrar el costo fiscal si es que se aprueba este proyecto en el día de hoy? Bueno, nosotros hemos mostrado todos los cálculos. Yo acabo de decir recién que este presupuesto que está hoy vigente fue votado con el 10% de inflación. La recaudación que está teniendo el país es muchísimo más grande. Bueno, así está el diputado del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Daniel Filmus, justo cuando terminábamos con el informe de los vetos del presidente de la Nación, allí arrancaba Filmus diciendo: esperemos que no vete el presidente Macri esta ley porque es muy interesante para ayudar a la gente. Pero bueno, Bussetti, el presidente, repetimos, dijo que cualquier norma que tenga que ver con pronunciarse contra las tarifas va a ser vetada. De hecho, lo ratificaron hace 2 tardes cuando se reunieron con todo el equipo económico allí en Casa de Gobierno, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente con el veto, si produce el veto, va a ratificar la política energética, la política tarifaria que viene implementando desde hace 2 años. Digo, además, me parece que el endeudamiento con el fondo tiene que ver más con buscar un justificativo para seguir con el ajuste económico, aplicando todas las medidas que no han podido pasar por el Congreso, como la reforma laboral, como ahora el tarifazo, y el condicionamiento que va a imponer el Fondo Monetario para entregar los 30.000 millones de pesos, va a servir como justificativo para que el gobierno continúe con esta política de ajuste.
nos parece que es la continuidad. El veto es la continuidad de lo que el gobierno nacional está planteando y que tiene una consecuencia lógica desde el punto de vista del gobierno, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, una última. Cuando Negri dice que no tiene que pasar por el Congreso, está diciendo no tiene que saber la sociedad cuáles son los términos del acuerdo con el Fondo Monetario. Un gobierno que dice que vino a cambiar la política, a dar transparencia, a darle participación a la ciudadanía, quiere esconder aquellas cláusulas que todos sabemos que van a ser de mayor ajuste. Restricción salarial, baja de jubilaciones, aumento de tarifa. Realmente los argentinos y los consumidores, que obviamente somos todos, estamos en una situación muy grave teniendo en cuenta este proyecto que sigue avanzando y que ahora culmina con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pedro, el tema es que la gente, la verdad que, como yo decía hace un ratito, no está asustada, porque convengamos que el panorama no es el mejor desde ningún ángulo, y encima cada vez que sobrevuela el fantasma del Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta las crisis que ya pasamos los argentinos, desesperan más aún. Y en el caso de los tarifazos, netamente, no es que a veces la gente no quiera pagarlo, es que a veces las tarifas o los precios de los servicios de hoy en día son imposibles, son inaccesibles para cualquier ciudadano común. Pero además, ya lo dijimos aquí en repetidas oportunidades, 50% de las personas que trabajan ganan menos de 11.000 pesos. En el Gran Buenos Aires hay 170.000 hogares que no reúnen 7.090 pesos para comprar la canasta de alimentos. Y esto lo podemos reproducir a nivel de todo el país. Son impagables porque los ingresos, los saberes jubilatorios, los salarios, no están acorde a lo que aumentaron las tarifas. Más de 1000% en el gas en 18 meses y hasta el 2700% de aumento la energía eléctrica y 670% el agua. Evidentemente, si en 2 años no hubo incrementos salariales de haberes jubilatorios comparables a estos aumentos de tarifa, realmente la gente obviamente no las va a poder pagar y por eso hay un rechazo generalizado que hoy tiene expresión finalmente en el Congreso Nacional. Ucetti, enseguida sabemos que se tiene que ir, enseguida lo despedimos y le pedimos un mensaje final también para todos los que en este momento se encuentran allí en el Congreso y que van a tener esta responsabilidad, ¿no? de debatir en primer lugar y después también de votar o no esta ley. Esta ley que, reiteramos, el gobierno tiene pensado vetar automáticamente. Pero antes, vean estas placas que tienen que ver con la vuelta al Fondo Monetario Internacional. En otro momento también vamos a hablar de lo que decía el ministro de Hacienda Duhovne hace 2 años y lo que pasa hoy y las decisiones que hoy se toman a nivel económico en la Argentina. Ponce, ¿cómo nos fue con el Fondo Monetario? Usted no nos deja mentir, ¿eh? El inicio de las relaciones, año 1956, con 1.100 millones de deuda externa, 1.100 millones de dólares. ¿Vamos bien? Yo era chiquitito, sí, es verdad. Bueno. Pero es verdad, este número, así empezó la historia. Para que vayan conociendo la historia de las deudas, de las crisis y de la búsqueda de credibilidad también, entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. 10:39 de la mañana, más información, allí está de fondo Christine Lagarde, ¿no? ¿Cómo nos fue con este fondo? 1.800 millones de dólares de deuda en 1962. 2.100 millones de dólares de deuda al año siguiente, Ponce. Absolutamente, y el gran salto, recordémoslo, vino durante la dictadura militar. Absolutamente. A partir de ese momento, el tema pasó a ser muy crítico, el de nuestro endeudamiento externo. Vamos a la próxima, fíjate, más información, todos hablan del FMI. ¿Cómo nos fue? 7.000 millones de dólares de deuda. Ahí estamos, lo que decía recién, la época militar, 1976. Y en 1982, 42.000 millones de dólares de deuda. Qué salto ahí, ¿no? El gran salto, y esto fue el gran problema que tuvo que enfrentar la democracia incipiente y Raúl Alfonsín, que lógicamente hizo que durante un año Grispun estuviera a las peleas y finalmente terminó yéndose, fracasando el primer plan, que era el plan que había votado la gente. Fíjate la que viene, cómo nos acercamos, ¿no? 10:40 de la mañana a lo que es la actualidad, Así es. a lo que está pasando casi hoy en la República Argentina. Allí vamos, en 1995 la presidencia
iniciaba, ¿no?, la segunda presidencia del doctor Carlos Menem, 87.000 millones de dólares y un poco más, poco más de 90.000 millones de dólares también en deuda en el año 96. Tremendo. Allí empezó el protagonismo de Caballo. Exactamente. Ese fue su rol y su papel protagónico, ¿no? Bueno, te queda una, dale que enseguida nos espera Alan Ferraro, también allí con toda la información desde el Congreso. Bueno, 2001, una época negra para la Argentina. 144.000 millones de dólares de deuda en el default de 2001. Corralito, la peor crisis institucional de la historia y a la que nadie quiere volver, además. Sin discusión, en eso hay unanimidad. A la que nadie quiere volver. Con mucha liviandad se habla del 2001 en este país actualmente. Yo creo que sí, de la misma manera en que no es casual... relacionar el 2001 con hoy, ¿no? Absolutamente, de la misma manera en que no es casual que aparezca de nuevo la imagen de Caballo, ¿no es cierto? Es decir, esto genera los peores recuerdos que lamentablemente vienen a confirmarse con la reaparición del Fondo Monetario. Alan Ferraro, te saludamos también, 10:41 de la mañana, qué mañana intensa, qué Argentina intensa, y vos estás en el Congreso. Buen día. Muy buenos días, Fede, y aquí estamos trabajando en vivo en el Salón de los Pasos Perdidos. A mi izquierda el recinto y el llamado a los legisladores ya se está dando para que bajen a dar quórum y así entonces comenzar a deliberar en una sesión donde, según teníamos previsto, se iba a tratar la cuestión tarifaria, también la reforma del mercado de capitales, pero lo cierto es que el tema central en el debate sin duda va a ser esta vuelta al Fondo Monetario Internacional. Se va a tratar, por un lado, de aprobar un proyecto que ya está más o menos consensuado con la oposición, tiene que ver con reformar el mercado de capitales y así darle financiamiento productivo, sobre todo a las pymes, herramientas para que puedan salir adelante. Eso, por un lado, seguramente cuente con la aprobación y es algo que venía pidiendo el gobierno que tratase el Congreso de la Nación. Luego la cuestión tarifaria, ya seguramente estuvieron hablando de ello y tiene que ver con retrotraer el nivel de las tarifas a noviembre del año pasado. De hecho, aquí tenemos que contar que se da por descontado que la oposición va a lograr aprobar esta ley, por lo menos en la Cámara Baja. Luego habrá que esperar a que se dé el tratamiento legislativo en el Senado de la Nación y eventualmente será ley. Si es ley, el escenario que se presenta es el del posible veto del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Vemos que algunos legisladores ya fueron ingresando al recinto, así que sí, Fede, se espera una jornada realmente caliente y atención porque mañana jueves se va a estar reuniendo la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa Argentina. Acá se ríe Ponce, de esa reunión, no se sonríe. ¿No es cierto? Que es una... Digo, estoy pensando en los muchachos que van a estar sentados ahí, ¿no? Menudo debate. Menudo debate, Menudo ¿no? debate. Acalorado debate. 10:43 de la mañana, Bucetti. Allí donde está Alan Ferraro también están muy cerca a los diputados, ¿no? Los legisladores que en el día de hoy van a tener que dialogar, debatir y votar esta norma. ¿Qué les quiere decir a ellos y también a quienes piensan que las tarifas tienen que quedar como están? Por ejemplo, el presidente de la Nación. Bueno, fundamentalmente a los legisladores oficialistas, si están tan convencidos de que el ajuste tarifario es necesario para la Argentina, que den quórum y que vayan al debate. Y luego, si pierden, que acepten el veredicto de la votación, que interpretará el sentimiento de los millones de argentinos que hoy nos estamos oponiendo al tarifazo. Y al presidente Macri me parece que la convocatoria o la exhortación es que respete lo que prometió en la campaña electoral. Lo que dijo, que no iba a devaluar, que no iba a haber ajuste económico, que vuelva a leer y vuelva a escuchar los videos en los que él prometía lo que nunca cumplió y lo que parece que está decidido nunca a cumplir, sino avanzar en un ajuste que termine destruyendo el aparato productivo. Recién cuando hablaban de la deuda externa que dejó Menem, tenemos que recordar que se liquidó todo el patrimonio, todo el capital social de las empresas públicas y quedó el país endeudado en más de 90.000 millones de dólares. ¿Cuál va a ser la herencia que va a dejar el presidente Macri con el endeudamiento que ya suscribió de 65.000 millones de dólares, con los 30.000 millones de dólares ahora, con las LEVAC que tiene que liquidar el 15 de mayo y que no sabemos si se van a renovar?
Digo, el panorama para los argentinos es de mucha incertidumbre y de mucha angustia. Por eso ayer se veían algunos ahorristas en los bancos queriendo retirar sus ahorros en dólares. Nos parece que eso implica que el presidente y el gobierno reflexionen y acepten la convocatoria que escuchaba de un diputado de la oposición, el diputado Fernando Espinosa, que hablaba de sentarse para lograr un gran acuerdo donde participen todos los sectores nacionales. Me parece, o nos parece, que ese es el camino, ¿no? Estamos con vos, pero Muy también bien, con Miguel Ponce, que recién decía, sí, tiene razón de Mendiguren, ¿no es cierto? Bueno, yo vengo planteando, lo dije acá, y el otro día, el día jueves, cuando vi que la corrida venía más fuerte de lo que se pensaba, explícitamente pedí que el presidente de la Nación se dirigiera a los argentinos, que resolviera un feriado cambiario el día viernes para evitar que continuara la corrida, que hiciera una convocatoria a un acuerdo político, económico y social y que cambiara el equipo económico colocando un ministro de Economía en lugar de esta diáspora de 6, 7 directores de orquesta que hasta se contraponen en medidas que muchas veces no tienen nada que ver con la otra. Entonces, esa necesidad es un poco lo que está diciendo de Mendiguren. No hay un sector que hoy pueda resolver esta situación y por no haber convocado es que terminamos teniendo que acudir al Fondo Monetario Internacional. Me parece que debiéramos extraer una consecuencia y una conclusión de esto. Fíjate el dólar, en este momento se actualiza también la información, Exactamente, ahí lo teníamos en pantalla. Hasta el momento 22,98 es la cotización del dólar al día de hoy. Iremos viendo en el transcurso del programa porque, bueno, como a lo largo de todos estos días fue variando, ¿no? Y después yo me quedaba pensando en algo que decía recién Ponce, no sé si lo puedo preguntar ahora, si lo puedo preguntar después. Sí. Digo, si es tan explícito, ¿no?, lo que está pasando, si todos nos damos cuenta, ¿qué es lo que pasa en realidad con este gobierno entonces? ¿Que no escucha, solamente escucha a su gente? Porque digo, todos nos estamos dando cuenta de la situación, todos nos vivimos quejando, todos lo hacemos. Recién hablaba el diputado y lo hacía frente a la Cámara también, no es que una queja que uno lo hace en su casa y nadie escucha. Digo, ¿qué pasa con este gobierno? ¿No escucha a otros? Yo creo que se ha ido encerrando y se ha ido quedando con el núcleo más chico que lo rodea, mientras se alejan los Monzó, se aleja Alfonso Pratgay, se va Malcorra, se va Isela Constantini, es decir, todo lo que era una línea de nivel que integraba el gobierno ha terminado alejándose. La pregunta es, la toma de decisiones que tal cual se están adoptando en este tiempo, ¿quién la adopta? ¿La adopta el conjunto de los partidos que votó la gente? Claro. ¿O la está adoptando una mesa cada vez más chica que está demostrando que no tiene capacidad para manejar esto? Había un viejo lema entre los argentinos que decía: comando de la derrota, comando a casa. Yo creo que el comando económico tiene que irse a su casa y tiene que haber un cambio urgente de política económica y de su conducción. Bueno, el mundo está hablando del tema también, El mundo está hablando. Álvaro, vos me pasabas una captura hace un rato, si tenés de esta mañana que venía de España. Mientras tanto, también ponemos en pantalla las repercusiones en los principales medios de prensa escrita, que hacen referencia a esta situación de volver al Fondo Monetario Internacional. Mientras aparecen algunas consecuencias de la vuelta al Fondo Monetario, al menos que se observaron en el día de ayer. El dólar, que en principio se disparó y después bajó, se acomodó en 23.06 como pico, ese fue el cierre máximo en algunos bancos privados. Bueno, esa fue una. El riesgo país, que subió casi 4, otra vez hablando del riesgo país, Ponce, hace rato no se hablaba de este tema. Bueno, 3,7, casi 4%. Las acciones de la bolsa porteña, que bajaron 2,2, pero habían llegado a bajar a un piso de 5%. Ni hablar lo que pasó, por ejemplo, en Wall Street con las acciones argentinas. Habían perdido 14%. Después, bueno, pudieron morigerar esa baja y cerrar en una pérdida de 5,1, 5,2. Pero indudablemente esto ha impactado en todo aspecto. Y allí ven los distintos periódicos, por ejemplo, este es el Financial, que asegura que, bueno, como decíamos, la Argentina sale a pedir crédito, sale a negociar con el FMI y el presidente Macri directamente en el centro de la escena. El gobierno argentino pide ayuda financiera. Los intentos de este gobierno por salvar el peso han fallado.
¿Han fallado los intentos? Han fallado, bueno, está a las pruebas nos remitimos, ¿no es cierto? Está muy claro que se han dejado correr. Yo creo que técnicamente no era necesario acudir al fondo porque no tenemos ningún vencimiento a la vista que obligara a tener que acudir al fondo. Ajá. Acá hay tres alternativas. Una es la del stand-by, otra es esto de la línea de créditos flexibles, para la cual Argentina no califica, y una tercera es esto, precaución de liquidez. ¿Qué implica? Hoy son muy pocos países los que lo están utilizando, Marruecos y algún otro más, que lo que hace es decirle al mercado: tenemos las espaldas infinitas para soportar cualquier corrida. Ajá. En lugar de acudir y de buscar un acuerdo político que precisamente garantice que podemos ser capaces de encontrar entre todos políticas de Estado que ayuden a enderezar esta situación, pero sobre todo den credibilidad a inversores extranjeros reales, optamos por esta otra salida. Acá lo que ha terminado es una etapa muy particular por la cual el famoso carry trade que hablábamos la vez anterior, que es los pesos que llegan, se transforman en dólares, se compran LEVAC, al menor indicio de peligro lo volvemos a transformar en pesos, sí. Compramos los dólares, hemos hecho una diferencia del 26-28% y nos vamos del país. Esto se llevó arriba de 5.000 millones en la corrida anterior. El tema es que el día 16, no el 15 como dijo el amigo, sino el 16 de mayo, sí, vencen 650 millones. Miércoles que viene. Absolutamente. Y son unos $28.000 aproximadamente. Correctísimo, pero es más de millones de dólares. Claro, digo, ¿no? Pero es más de la mitad de todo lo emitido en el LEVAC. Claro. Y entonces, ante ese miedo, yo creo que se dejaron correr y plantearon el llamado. Ahora, de esos 28.000 millones de dólares, ¿cuántos se van a renovar y cuántos se van a perder? Algunos aseguran que hasta la mitad. Yo creo que con esta medida es posible que minimicen la ida, porque además las tasas que siguen ofreciendo siguen siendo importantes. No son tasas que alienten a la producción precisamente, sino a continuar con el tema financiero. Mientras tanto, el dólar a 22,98, casi 23 pesos en agencias y bancos de la City, claramente también en el Banco Central, y vean también cómo el mundo seguía hablando. Recién el Financial Times, pero también tenemos, por ejemplo, lo que viene desde El País, lo que viene desde Bloomberg, lo que viene desde la BBC del Reino Unido. Bueno, por todos lados, Argentina pide rescate financiero al FMI por el desplome del peso. Parece que el peso se ha desplomado según los medios internacionales. Y fíjate abajo, Greta, los mercados acorralan a Mauricio Macri, dice la prensa, en España en este caso. Claro, a ver, es un tema que está recorriendo el mundo, porque a ver, recién Ponce lo decía, ¿no? Según su criterio no es necesario recurrir al Fondo Monetario Internacional en este momento, pero a ver, la lectura que uno hace es otra y seguramente la misma que se hace cualquiera en su casa, porque mientras algunos piensan esto, Duhovne viaja de urgencia a convocar esta reunión. Tiene que viajar, ¿no? Va a hacer el acuerdo, van a firmar este acuerdo. Pero hay algo, Federico, que no cierra. Sí. El día viernes, en la famosa conferencia, como se decían entre ellos, de Nico y el Toto, el Toto dijo: hemos conseguido, y casi lo dijo con orgullo y haciendo marketing personal. Cuéntele a la gente quién es el Toto, por favor. El Toto Caputo, el ministro de Finanzas. Ya se terminó, porque él es el que traía a los inversores y en definitiva sostenía esta situación. Que vayamos al FMI quiere decir que Caputo ya no tiene inversores. Llegó y dijo: no tengo, ya está. Pero el día viernes dijo que habíamos conseguido a tasa muy baja, muy inferior a la del viernes, conseguido el financiamiento para el 75% de lo que necesitamos anualmente. ¿Cuánto es lo que necesitamos anualmente? 30.000 millones de dólares. Claro. Resulta que ahora vamos a buscar un crédito no por los 30, porque no dan para eso, pero van a ser unos 27-28.000 con este mecanismo que yo hacía de referencia recién. ¿Van a ser digamos, de depósito automático o van a estar ahí? Están ahí por las dudas. Digamos. Absolutamente. El mismo nombre, precaución de liquidez, el mismo nombre de la línea lo da. Ahora, lo que hay que preguntarse se sabe que ahí los tenemos, digamos. Correcto. ¿No lo que hay que preguntarse es qué hay atrás. ¿En qué sentido? ¿Qué nos va a pedir el fondo?
El fondo esto no lo hace Ajuste gratis. no va a pedir, ¿no? Bueno, esto es una posibilidad. Por Ahora ejemplo, le vamos a preguntar también a Yolanda, que tanto sabe lo que pasa en los superchinos, con este ajuste, con esta baja del consumo, cómo está pegando directamente a los comercios. Pero parece que las recetas del fondo también vendrían por ese lado. Seguir ajustándonos. Yo le pregunto, ¿dónde más nos vamos a ajustar? Porque, ¿qué queda por hacer? ¿Qué queda por ajustar? Hay dos capítulos allí. Ajá. Uno, el que pueden decir, la pauta que ustedes colocaron de achicamiento de gasto público es de tanto, por lo menos el doble te van a pedir. Y el segundo es esto que se suele denominar reformas de segunda generación. Ajá. Temblemos, porque eso implica o privatizaciones o implica reducción de planteles en el Estado. Le puedo preguntar lo peor, ¿ya pasó? ¿Es este momento o está por venir a nivel económico? Yo creo que el que conteste esto es un irresponsable. Yo Bien. creo que Pero que ya pasó, podemos decir que no. En definitiva, porque cuando nos dijeron que lo peor ya pasó, una semana después volvimos al Fondo Monetario. Yo creo que, Así que dependerá de la sensatez y de la grandeza de nuestra dirigencia argentina y de la capacidad de sentarse en una mesa donde el tema de las tarifas esté incluido, pero también esté incluido el tema del financiamiento del Estado. ustedes vean lo que dice Bloomberg, dice que el acuerdo será por 30.000 millones de dólares. Esto también es repercusión internacional. Agrega que el anuncio calmó la caída del peso que se registraba desde la semana pasada. Bueno, esperable, ¿no? Sin dudas. De hecho, ya estaba empezando a bajar cuando se sabía que Macri iba a hablar, sin saberse qué iba a decir. En un mensaje grabado, bueno, el presidente anunció la vuelta al Fondo Monetario. Gustavo. ¿Saben quiénes en el mundo tomaron préstamos como este? ¿A la altura de quién estamos? A la altura de Kenia. A la altura de Ucrania. Camerún, esos son los países. A la altura de Camerún. Y de Kenia. Estos son los países que tomaron esta ayuda de emergencia de liquidez financiera. A la altura de esos estamos. ¿Vieron como el tema de la tasa también? Que nadie tiene una tasa tan alta en el mundo como la que se ofrece acá desde el Banco Central, la tasa de referencia. Bueno, préstamos como este de liquidez financiera, emergencia de liquidez financiera, lo han tomado Kenia, Marruecos, Camerún y Ucrania. Bueno, esta es la situación a las 11:17. Fíjate, la BBC del Reino Unido, de Londres, en este caso, que también habló de lo que ha pasado en la Argentina. Esta cadena británica tan pero tan prestigiosa indicó que el país busca ayuda financiera del Fondo Monetario y recordó que Argentina tuvo una relación difícil con el Fondo Monetario precisamente y con los inversores de todo el mundo. Bueno, allí mencionaban lo que fue el default hace 17 años, ¿no? Ustedes lean y escuchen. Aunque su último préstamo del FMI se pagó en 2006, presidencia de Néstor Kirchner, ustedes se acuerdan ese gran anuncio y demás, Argentina cortó los lazos con el organismo con sede en Washington. Es uno de los pocos que resalta de manera directa que el anuncio que hizo fue recibido positivamente por los mercados. Esto dice la BBC. Fíjense, desde Washington, el Washington Post, exactamente Washington, donde está viajando el ministro de Hacienda Duchovne para firmar, para sellar este acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, en los Estados Unidos es el diario de cabecera, es sin dudas de Washington, donde se encuentra la Casa Blanca y que también se refiere a lo que ha ocurrido en la República Argentina. Aquí tengo los datos, el título exacto. Argentina busca una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional. Además, este periódico alerta que el anuncio de Macri busca, atención, combatir problemas económicos en el país y una situación compleja en todo el mundo. ¿Qué tienen en cuenta para decir que la situación mundial es compleja? Las tasas de interés en alza, los mayores precios del petróleo y una depreciación de las monedas de los mercados emergentes. Bueno, todo lo que nos pasa a nosotros, en definitiva, ¿no? Sin duda. No, claramente nadie va a negar que una parte de la crisis y de la corrida tenía que ver con el exterior. Es obvio de que el aumento de las tasas, el salir Estados Unidos de Irán, que automáticamente aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio de las commodities y fortalece el dólar y hace aumentar las tasas y anuncia que las tasas van a seguir aumentando, eso es un costado. Pero eso en ningún lugar del mundo causó el impacto que pasó acá. Por lo tanto, hay mucho de cosecha propia que ha hecho de que la crisis, en nuestro caso, nos pegue de la manera en que nos ha pegado.
mercado. Por eso insisto en la necesidad de un acuerdo político, económico y social y urgentemente cambiar el equipo económico tal que ha llevado las cosas a este Algunos punto. dicen que cambiar figuritas, así lo explicaban, ¿no? Los que más saben, no pasa nada, porque en definitiva a los mercados en el mundo no les interesa el nombre, el apellido, la persona. En definitiva lo que les interesa es el modelo, ¿no? Y cómo van a seguir adelante. Así que lo que usted decía recién, ¿puede llegar a haber algún movimiento en el gabinete económico del presidente? Por lo visto, con un Duhovne respondiendo preguntas y viajando a Washington para firmar con Christine Lagarde, demasiada intención de cambios no debe haber. Pero yo pregunto, cuando el otro día aparecieron Duhovne y Caputo, sí, ¿era correcto que ellos fueran los que dieran la cara cuando frente a la opinión pública son lo menos creíble porque lo miran? ¿Será por eso tan que ayer apareció tranquilos? el presidente? Claro, lo miran a Ok. ellos tan tranquilos porque todo el mundo piensa, ¿cómo no van a estar tranquilos si ellos la tienen toda afuera? O sea que por eso fue el propio Macri ayer que dio esta noticia Absolutamente. y no sus ministros. Y debió haber hablado el a los que jueves la o el verdad que viernes mucho no pasado. se les cree, ¿no? Lo que dicen. Total de acuerdo. En definitiva se hizo una cosa y al día siguiente... Bueno, Miguel, queremos agradecerle un cierre. Queremos ver imágenes también del Congreso. Enseguida se suma a la mesa Yolanda Durán y comenzamos también con todo lo que tiene que ver con los superchinos y los distintos comercios, ¿no? En la República Argentina. El Congreso ya comienza con la sesión, algunos diputados ya comienzan con las exposiciones. El gobierno dice que no hay marcha atrás en las tarifas. ¿Y usted qué dice, Ponce, para cerrar? Para cerrar, el tema de las tarifas, vamos a unirlo con lo del Fondo Monetario. No hay un sector en la Argentina que hoy por sí solo pueda resolver la actual situación. Es imprescindible que lo que no se hizo cuando se ganó la elección primera, ni se hizo cuando se tuvo la oportunidad al ratificarse en la segunda elección, se haga ahora. Porque o se hace ahora con esta realidad de poder, o se va a tener que hacer forzadamente en una situación de mayor gravosidad. Entonces, la convocatoria a todos los sectores involucrados, partidos políticos, sectores representantes de la producción, sectores representantes del trabajo, es urgente y necesaria. Esa es mi apelación.